Muy buenas tardes, Monse, Bego, Marta. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que os vais conectando a este espacio de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. A esta mi casa, vuestra casa, nuestra casa, en la que vamos tejiendo desde hace ya casi un año, pues redes en la que nos inspiramos en diferentes mentores, maestros, historias que vienen para acompañarnos en este camino de transformación. Y bueno, pues espero la historia de hoy sea para vosotros una historia inspiradora. Ya sabéis que os ponía en el post que Eduardo Galeano decía una frase de una poeta activista que es Muriel, siempre se me olvida su apellido, es Rukeyser, que dice que no estamos hechos de átomos, sino que estamos hechos de historias, ¿no? Y las historias son las que nos constituyen, las que nos despiertan, las que nos sueñan, las que nos motivan y bueno, pues hoy vamos a tener una historia que creo que os va a inspirar y os va a transformar de alguna manera. Muchísimas gracias también por este tiempo que os regaláis en cada encuentro. Hoy quería agradecer a Verónica García que me puso en contacto con Jessica de la Morena. Ella es la CEO de este proyecto tan bonito que es You Are the Hero. Os he puesto su página web para que la veáis. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de su historia, ¿no? De ese punto de inflexión y de cómo un cáncer agresivo de útero pues la cambió la vida, ¿no? Y la hizo pues replantearse muchas cosas, comprometerse para sanarse con todo lo que ello conllevaba. Ella es madre de dos niñas y ha creado este proyecto tan bonito en el que quiere reunir a un montón de héroes que cuenten sus historias para inspirar, para motivar de manera valiente, para ver al final pues ese lado también más resiliente. Lo ha basado en unos valores que ya os he definido y ella ahora nos va a contar. Y nada, espero que lo disfrutéis. Muchas veces no pedimos ayuda y a veces hay que saber pedir ayuda, saber a quién pedimos ayuda también. Comprometernos con aquello que nos ocurre para poder sanarlo y bueno, pues espero la disfrutéis. Yo creo que ella ya está por aquí, ¿sí? Hola Jessica. Hola Samantha, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que feliz de tenerte por aquí. La verdad que sabes que me apetecía muchísimo. Era un proyecto precioso y fantástico. Tu manera de ayudar a otros con tu historia, creo que hay que contarla, ¿no? A los cuatro vientos para que la gente al final pues pueda conocerla y se pueda unir, ¿no? A esa comunidad tan inspiracional que has creado, a esa comunidad de héroes que no están solos, que pueden compartir y sentirse acompañados. Así que bienvenida y muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Estoy encantada de estar aquí para charlar contigo hoy, con todos que están escuchando. Y bueno, normalmente no soy yo la que cuento mi historia, aunque sí que lo hice inicialmente, porque bueno, creo que al final hay que abrirse, como dices tú, para tanto pedir ayuda como para también que los demás se inspiren, ¿no? Pero sí, en mi proyecto normalmente hablo con personas que tienen sus historias inspiradoras, o sea que hoy se cambian un poco los tornos y me toca a mí contar un poquito más. O sea que, bueno, estoy contenta de poder compartir mi historia por si ayuda a alguien y también mi proyecto por si también es algo que puede ayudar a alguien que esté escuchando hoy, porque de eso se trata, de ayudar a otros que están pasando por adversidades ahora mismo. Fíjate qué bonito, ¿no? Que cuando tú me contabas tu historia, viniendo de donde tú vienes, ¿no? De ese sector, ¿no? De al final de la empresa, ¿no? Donde pues la parte esa de ser más vulnerables, pues como que la hemos llevado pues quizá por esas creencias y por esos patrones, ¿no? El ser vulnerable era como ser sensible, no, ¿no? Parecía como debilidad y es todo lo contrario. Cuando eres vulnerable y te muestras es una fortaleza muy grande y tú lo reflejas muy bien en todo Sí, el storytelling de tu sí, proyecto. Cuéntanos un poquito cómo inicias, quién está ahí detrás, o qué te lleva a todo esto. sí, efectivamente, porque bueno, yo antes, bueno, y sigo siendo una ejecutiva en una multinacional, llevaba una vida muy
ajetreada, viajaba mucho por trabajo, también pues por placer, porque era un hobby mío. Soy medio americana, medio española, entonces siempre he ido mucho también a Estados Unidos y bueno, pues tenía una vida bastante frenética, ¿no? O sea, trabajaba duro, también jugaba duro, ¿no? Me lo pasaba muy bien, disfrutaba mucho de las cosas en su momento, pero tenía un ritmo de vida muy, muy acelerado, ¿vale? Además, como soy una persona muy curiosa y me gusta mucho hacer muchas cosas y aprender y pues cuando salían oportunidades, pues siempre como que me metía en ellas, ¿no? Entonces, al final solo tenemos 24 horas en el día y bueno, pues como que iba estirando, estirando, estirando esa goma, ¿no? Y bueno, pues en una cita rutinaria me diagnostican un tumor en el cuello del útero y bueno, en esa primera cita y esa biopsia ven que es un tumor muy raro que no, normalmente no se encuentran allí en el útero, que son tumores que normalmente están en los pulmones y en otros tejidos. Y ahí me dicen que, bueno, pues que seguramente sea un tumor secundario o tercero quizás. Y pasé pues una semana pensando que quizás tenía muchos tumores, ¿no? Entonces, bueno, fue una semana dura de esperar a ver qué pasaba y ya la buena noticia fue que solo, o sea, solo estaba ese tumor. Era muy grande, no era operable, pero bueno, me plantearon un plan de acción, ¿no? Entonces, bueno, pues pasé obviamente por todas las emociones posibles que uno puede pasar imaginándose esta situación, ¿no? Con dos hijas, como has comentado. Y bueno, pero me alegré tanto de que había una solución, aunque no sabía muy bien cómo iba a ser realmente pasar por esos tratamientos y por ese proceso, ¿no? Entonces fue todo muy rápido, me pusieron un portacat, empecé el día siguiente con quimioterapia y radioterapia y braquiterapia y bueno, a las 3 semanas o así, ya como que después de esa primera adrenalina de haber probado todas esas cosas y haber ya empezado a entrar en ello, pues empecé a dirigir un poco más a la introspección, ¿no? Entonces empecé a plantearme el sanar no solo la parte física que estaba haciendo a través de esos tratamientos, digamos, tradicionales, pero también empezar a sanar la parte emocional, mental, espiritual. Y ahí pues empecé a buscar información. Y lo que me daba cuenta es que toda la información que encontraba era muy negativa, ¿no? Yo miraba en internet, fue en el 2018, desde entonces ha cambiado mucho la información que existe, ¿no? Pero era todo como muy negativo, los grupos de apoyo a los pacientes, pues la gente se centraba mucho en las cosas que estaban viviendo que eran muy negativas. Miraba en internet y eran como estadísticas de mortalidad, era todo negativo. Y entonces, pues yo como que a modo supervivencia, porque yo no quería estar expuesta a esa forma de pensar, tuve que realmente poner limitaciones a nivel de con quién pasaba mi tiempo, qué información leía, a qué realmente dedicaba mis pensamientos, porque no quería siempre estar en un sitio muy positivo, pues con esa visión de que yo iba a superar esta situación, ¿no? Y bueno, pues en esos 3, 4 meses probé de todo, desde biodescodificación, reflexología, hipnoterapia, ayurveda, reiki, bueno, o sea, todas las cosas que fui hablando con diferentes personas que habían vivido diferentes situaciones parecidas a la mía o completamente diferentes, enfermedades o cualquier adversidad grande que les habían hecho a ellos reflexionar y también como hacer esa introspección y me daban como pistas de cosas que les había funcionado. Y entonces yo indagaba y probaba. Y las cosas que me parecían bien y me hacían sentir bien y yo veía que me hacían mejorar, pues las seguía haciendo. Y así me pasé 4 meses muy intensos hasta que un buen día me hicieron una prueba y vieron que había desaparecido completamente el tumor. Entonces fue un poco
pues eso, anticlimáctico, ¿no? Porque es como pasas por todo eso y de pronto es como, bueno, pues entonces estoy bien. Y de pronto piensas, ahora ya es el momento donde todo está estupendo, pero es que ahora es cuando te toca procesar todo lo que has vivido, ¿no? Porque esos meses los vives de una manera como muy en modo supervivencia, ¿no? Yo tenía una meta que era vivir, luchar por mis niñas, estar sana y te centras en eso y bajas muchos nervios y muchas emociones y tal, pero cuando todo acaba es cuando comienza toda la parte de procesar todo eso, esas emociones que han sido muy heavy, ¿no? De muchos miedos y muchas cosas que te has tenido que enfrentar, ¿no? A nivel de miedo a la muerte, a muchas cosas, ¿no? Pero, claro, es curioso porque la gente alrededor no se da cuenta de eso. No piensan que, o sea, yo tuve un apoyo increíble de mi comunidad, de la que estaré agradecida toda mi vida, pero es curioso que como que es como que parece que acaba y bueno, pues ya estás bien y no se dan cuenta, ¿no? Que ahí es donde realmente empieza una fase muy difícil para la persona que está pasando por esto, porque tiene que, primero te sientes marciano porque como que nadie te entiende, tienes una Sí. perspectiva diferente, hay tantos cambios, es una situación como muy complicada, ¿no? Y bueno, pues ahí yo empecé a ser vulnerable, tanto en mi mundo corporativo, empecé a contar mi historia, lo empecé a integrar incluso en presentaciones tecnológicas, o sea, hice presentaciones como estilo TED Talk, ¿no? Así, y hablé de mi historia, pues porque necesitaba hablar de mi historia, es como ya formaba, como me había transformado tanto, era como una necesidad el poder contarlo para ayudar a otras personas que puedan estar pasando lo mismo, porque lo que me di cuenta es que la gente no habla de lo que le pasa. Y en el fondo todos estamos pasando por adversidades de muchos tipos que nos transforman y nos podemos ayudar mucho mutuamente, pero al no hablarlo, por miedo a que nos vean, no sé, no, hay diferentes razones, supongo, para cada persona, ¿no? De no contar sus vivencias, pero hay personas que no quieren mirar atrás, no quieren recordar, pues bueno, lo que sea, pero yo como que tenía esa necesidad de contar por ayudar, ¿no? Y bueno, estuve un año y medio de remisión, ¿no? Total, y por desgracia, pues el año pasado, en enero, tuve pues volvió el cáncer, ¿no? Y bueno, ahí me hicieron una histerectomía y en julio pues vieron que tenía metástasis en los pulmones. Entonces me hicieron una cirugía de biopsia del pulmón. Para confirmar la metástasis y empecé otra vez con quimio. Eh, Ahí como que otra vez perdí el pelo, pues decidí que quería ponerme de rockera porque nunca había sido rubia, pues dije, venga, como se me va a caer igual, pues me voy a dar el gusto. Y nada, y empecé con quimioterapia otra vez. Estuve 6 meses con esto y bueno, tuve una respuesta parcial, no acabaron se fueron muchos de los tumores, pero quedaron algunos encapsulados y bueno, paramos la quimio porque era muy tóxico y estuvimos con inmunoterapia 3 meses hasta que vimos que crecían los tumores y como estaban encapsulados, pues me propusieron cirugía. Entonces en abril, hace 2 meses, me operaron otra vez, una operación muy grande de pulmón y me quitaron medio pulmón y bueno, ahora mismo, pues según mi informe médico que tengo puesto ahí enmarcado en mi pared, pone que no hay enfermedad ahora mismo en mi cuerpo, por lo tanto estoy súper contenta, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un poco el camino, ¿no? Pero mientras tanto, cuando tuve digamos que después de la primera fase que tuve al principio, hice muchísimos cambios en mi vida, ¿no? Porque me di cuenta de muchas cosas, que me di cuenta de que realmente vivimos de una manera tan rápida y sin parar que tenemos muchos automatismos y no nos paramos realmente a pensar en qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, si nos gusta lo que estamos haciendo.
No, es como que hay muchas cosas que arrastras, ¿no? Tengo que hacer esto, pues ¿por qué? ¿Quién lo dice, no? Entonces, como que en esa primera fase pasé por un revuelo ahí total de cuestionarme todo, ¿no? Y darme cuenta que yo tenía la posibilidad de controlar cómo reaccionaba ante mi situación, ¿no? O sea, me pasan las cosas, pero yo puedo decidir cómo reaccionar y todos tenemos esa habilidad, ¿no? Entonces es como, me empoderó muchísimo darme cuenta de eso y por eso se llama el proyecto You Are the Hero, porque al final el héroe, ¿no? Que buscamos fuera, lo tenemos dentro, ¿no? Y bueno, cuando tuve la segunda, la recaída, se me había quedado una cosa en el tintero y esa cosa era crear esa comunidad que yo siempre quise tener, ¿no? Entonces ahí nació el proyecto y ahí es donde, pues hablando, yo estaba con la quimio y no me sentía muy bien, pero hablé con mis amigos y quisieron ayudarme a montar esta página web. Y entonces monté la página web donde digamos que tenemos unos valores muy fuertes, como has comentado, ¿no? Y el primero es positivismo y serendipia, ¿no? El buscar la oportunidad positiva en las cosas, eh, la confianza, el respeto, ¿no? Y bueno, pues todas las historias están escritas con ese enfoque. Y al final la página web es para todo tipo de adversidades, no solo enfermedades, sino que cualquier cosa, ¿no? Pues que la gente quiera hablar del COVID, de su divorcio, de la pérdida de un familiar repentina, de algo que le ha pasado a su hijo, cualquier cosa, ¿no? Entonces la página, digamos que es un sitio donde quiero que sea un recurso para cualquier persona que está pasando por algo, para que ellos pasen de un modo de, digamos, de sufrimiento, porque al inicio de un diagnóstico o de que cuando algo ocurre en nuestra vida, pasamos por esta fase de negación, de por qué me está pasando esto, me siento como una víctima, ¿no? Pero está comprobadísimo que si tú estás expuesto a transformación de otros y a darte cuenta de que tú tienes ese poder dentro, te ayuda a pasar página y a decir, mira, voy a tomar las riendas de mi vida y del control de lo que yo controlo y hay muchísimas cosas que puedo hacer para mí, para ayudarme a mí misma, ¿no? Entonces, lo que quiero con esta página es que sea un recurso para personas, pues para cortar ese sufrimiento, ese tiempo, para que pasen a esa transición de decir, bueno, me ha pasado esto y ahora vamos a ver qué puedo hacer. Y esas historias de esas personas tan generosas que han querido contar sus historias, dando recomendaciones de lo que les ayudó a pasar su etapa, ¿no? De dificultad, y contando como palabras de aliento, pues para esas personas también es un entorno, pues una comunidad que les arropa y les abraza y les permite ese lugar donde pueden compartir eso, ¿no? Para ayudar a los demás, pero también para sanar, porque al final compartir es sanar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de mi experiencia y de por qué nació el proyecto y lo que estoy intentando lograr con él. Fíjate, vaya historia, Jessica. Además, bueno, veo muchos puntos ahí, ¿no? Que me vienen y me saltan, ¿no? Tú eres una multipotencial, ¿no? Que te apasionan muchísimas cosas, ya en tu trabajo, antes de que te pasara esto, ¿no? Y que llegues a ese punto de inflexión, ¿no? Pero es que incluso en ese punto de inflexión te apasionas comprometida realmente con esa enfermedad tuya para sanarla, abarcando un montón de posibilidades, escuchando historias para poder encontrar herramientas, ¿no? Y crear tu propia, pues, metodología sanadora, ¿no? Y poder también pedir ayuda, pero pedir ayuda renunciando a esas cosas que no hacen bien, ¿no? Porque me imagino que muchas veces eso también influye mucho, ¿no? Sí, Todo eso que decíamos también que arrastramos, ¿no? Esas creencias, esos patrones automáticos, esos pensamientos que nos salen, es estar en el
todo el rato en el hacer, ¿no? Encima con un puesto directivo como el tuyo, ¿no? Pues con mucho estrés seguramente, ¿no? Todas esas cosas es cambiarlo a una visión holística Sí, totalmente, ¿no? Y valorar desde también el autoconocimiento y saber que tienes que buscar en tu interior y decir, vamos a ver qué quiero yo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito, ¿no? sí. Y qué bonito decir, poder ayudar a otros con mi historia, transformarlo y darle la vuelta y decir, voy a sacar aquí una oportunidad muy grande, comprometida con mi vida y sanar a través de la ayuda a otros. A mí me parece de verdad de una belleza absoluta. Yo no sé cuántos héroes llevas ya. Sí, hay muchos héroes. En Instagram también lo que hacemos es que sacamos citas y mantras y digamos que frases de las historias que están en la página web, las ponemos todos los días en Instagram. Y luego también una vez a la semana pues hago como una charla con uno de los héroes y dándoles la oportunidad de entrar ya más en detalle en esas herramientas, ¿no? Para hablar un poco más de cómo las utilizaron pues para que los demás lo escuchen y puedan sacar algo de ello, ¿no? Porque hay algo de ello para alguien que está pasando por una adversidad, para alguien que está bien, que simplemente quiere aprender herramientas para estar mejor y que también pues al final estas herramientas son herramientas que nos ayudan en la vida a afrontar cosas cuando surgen porque van a surgir cosas en nuestra vida todos los días, ¿no? Entonces, al final, bueno, todas esas herramientas son útiles, pero es que para mí era fundamental crear un propósito de esta situación que me pasaba, ¿no? Porque dices, ¿por qué me pasa esto? Entonces, yo necesitaba mm, encontrar un propósito para él, ¿no? Es decir, el propósito que tiene esto es esto en mi vida, ¿no? Entonces, decidí bueno, el propósito que tiene esto en mi vida es el canalizarlo, ¿no? El usar también, pues, los conocimientos que tengo, pues, por mi vida profesional o por mis experiencias también anteriores y crear este entorno que yo siempre quise y que creo que puede ayudar a mucha gente. Eh, aparte de, obviamente, también, pues mira, mismamente el ser, pues, este ejemplo, pues, para mis hijas, que ellas vean lo que es, ¿no? Pues digamos que todas estas nuevas perspectivas que tengo, intento también transmitírselas, ¿no? Y que ellas hayan visto esta situación, pues es muy duro. Yo también tuve que experimentar esto de pequeña porque mi madre tuvo cáncer cuando yo tenía 15 años. Fue un cáncer no relacionado con el mío. Eh, y yo tuve esa experiencia y fue muy dura, ¿no? Para mí. Eh, y bueno, yo quiero que ellas, primero, bueno, nos comunicamos mucho, ellas son más pequeñas, no son tan mayores como yo lo era, pero me preocupaba mucho al principio que estuvieran traumatizadas por esta situación, ¿no? No quería que ellas vivieran la misma situación que yo había vivido, ¿no? Con tanto miedo. Y yo quería que ellas vieran que cada cosa que me surgía, intento buscar esa oportunidad que me trae, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en marzo, ¿no? Me dan los informes y han crecido los tumores. Pues fue como devastador, ¿no? Es como, pero ahora qué vamos a hacer, ¿no? Porque la quimio ya no funcionaba, ya, ¿qué solución tengo, ¿no? Y es como, ya, pero fíjate que el hecho de que hayan crecido hace que tengan un tamaño suficiente como para poder operar. O sea que abren una oportunidad, ¿no? Entonces, cuando hablé con ellas y les dije bueno, pues que ellas sabían que tenía una prueba, y les comenté que habían crecido los tumores, pero que estaban localizados y que al haber sido más grandes, pues que mamá tenía la posibilidad de tener una operación y quitárselo todo. Entonces, como que siempre estoy intentando, aparte de que para mí sea mi forma de vivir, porque esa es mi forma de pensar, intento transmitírselo a ellas para que ellas, cuando les pasen las cosas, también las vivan así, ¿no? Y busquen esa serendipia y busquen esa oportunidad que hay en todo, o sea, en todo, ¿no? Qué bonito, porque al final
yo creo que también en esas situaciones es importante, ¿no? Cómo comunicarlo a la familia, ¿no? Y teniendo pues hijas así que son pequeñas, ¿no? Y hacerlo con naturalidad, ¿no? Como tú lo haces, desde esa oportunidad también de ver que cuando nos pasa algo, porque la vida no es todo luz, sino hay sombras, ¿no? Y esas sombras son las que nos hacen resurgir y las que nos dan a veces valentía y nos hacen sacar fortalezas que a veces parece que no las tenemos, ¿no? Muchas veces si no pasan esas cosas tú no sabes que esa fuerza interior, ¿no? Y creo que hacerles ver a ellas que la vida pues al final te posicionas en dos lugares, ¿no? En el de víctima o al final si no, pues seguir, ¿no? Pues tirando para adelante, Claro. flexible, abierta y viendo ese aprendizaje y ese camino, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso también para ellas. Sí, y es que además la sociedad nos enseña a que busquemos los héroes fuera de nosotros, ¿no? O sea, si miras las películas es que está en la sociedad, no es como el hombre que, ¿sabes?, que te va a proteger o la familia Sí, que te sí. cae, o sea, todo es el que ese héroe está fuera de ti, pero es que no está fuera de ti, está dentro de ti, ¿no? Entonces es como que todos los que están a nuestro alrededor son luz, ¿no? Que nos acompañan bueno, pues cumplen diferentes funciones y roles en nuestra vida y es maravilloso el relacionarse con las personas, el amor y todo, ¿no? Pero en el fondo el jefe de nosotros somos nosotros y somos los únicos capaces de realmente de hacernos felices, de saber lo que necesitamos, ¿no? Eso de escucharnos a nosotros mismos y encontrar esa información que tenemos dentro, que si estamos muy, muy ajetreados y sin parar y no hablamos con nosotros mismos, no nos damos cuenta de eso, no nos escuchamos, ¿no? Y bueno, las emociones son herramientas que nos ayudan mucho a descubrir dónde hay que preguntarse preguntas a uno mismo, ¿no? O sea, yo lo que he descubierto es que, por ejemplo, en momentos donde siento ansiedad o siento malestar o siento una emoción, digamos, negativa, o sea, algo que no me hace sentir bien, ¿vale? Me paro y, bueno, quizás hago una meditación o lo que quieras llamarlo, me paro, respiro, ¿sabes? Me tranquilizo y pienso, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿No? O sea, porque el pensamiento me está llevando a esa emoción. Entonces, me Efectivamente. centro en el pensamiento y ya digo, vale, este pensamiento me está ayudando, o sea, ¿de qué va? ¿No? ¿Quién lo dice? A lo mejor es un miedo, vale, pero ¿eso es lo peor que me puede pasar? ¿O quién dice eso? ¿De quién es ese pensamiento? ¿De quién es esa creencia? Eh, ¿Por qué? ¿Puedo hacer otra cosa? ¿No? Entonces, como que la emoción te hace parar y pensar en qué estás pensando y entonces te ayuda a identificar esas creencias y pensamientos que ni siquiera son tuyos en muchos casos, ¿no? Entonces muchas veces son de tu madre quizás o de quizás de la sociedad o de tu amiga en el cole o cualquiera, ¿no? Y entonces de pronto dices, ala, pues es que yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Y entonces miras hacia adentro y dices, vale, yo qué siento de verdad sobre esta cosa, ¿no? Esto, para mí realmente, la situación más bonita y más perfecta, ¿qué es lo que sería para mí esta cosa? Y entonces haces esa introspección y entonces ya dices, ok, pues entonces a lo mejor tengo que cambiar algo que estoy haciendo. A lo mejor tengo que, o sea, yo estoy teniendo ese pensamiento pues por algo en mi entorno, entonces te da muchas pistas, ¿no? De quizás creencias o valores que tienes que dar un Revisar. giro o cambiar y bueno, pero claro, si uno va a 2000 por hora y no para y se escucha, pues no puede escuchar y darse cuenta de esas cosas, ¿no?
Fíjate qué interesante esto que dices, porque ayer creo que fue, escuchaba en BBVA Aprendiendo Juntos a Pablo Dors, que tiene biografía del silencio, ¿no? Y él hablaba que al final no entendemos nada, ¿no? Porque va de nosotros, no va de otros, ¿no? Entonces decía, si tú no te conoces a ti mismo, y no te quieres con tus luces y tus sombras, nadie te va a querer. Dice, y no puedes querer a nadie, y entonces no sabes de qué va la vida, ¿no? Si tú no te paras, estás en silencio, despiertas la conciencia, estás en ese silencio tan necesario, esa intuición, ¿no? Ese dejar al corazón, ¿no? Esa calma, ¿no? Ese respirar, que a veces es que vamos, que parece que ni respiramos la vida, ¿no? Con todos los impactos que tenemos, el ruido, la inmediatez, ¿no? Y yo creo que hay que elogiar a la lentitud, que yo creo que incluso para todo esto, ahí hablábamos tú y yo del libro La enfermedad como camino, ¿no? El estrés provoca muchísimas enfermedades, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que nos limitan tanto y que al final pues generan esa emoción que ya nos atrapa, ¿no? Porque si, como tú dices, ya nos pillamos en ese pensamiento de decir, uy, ya me he pillado, pues me voy a ir por otro lado, ¿no? Es como reprogramarte de nuevo y resetear para poder sanarte, ¿no? Y estar muy atento y muy despierto pues a todas esas señales que la vida te manda. Claro, claro. Y parar, es que es lo que dices, es parar y revisitar tus valores, revisitar, preguntarte, ¿no? Yo es que tuve una experiencia súper curiosa porque al principio cuando me diagnosticaron estaba tan en shock con todo que de pronto como que me sentía súper perdida, o sea, no sabía, me decían que una cosa tan tonta como, ¿qué quieres desayunar? No lo sé. ¿Qué quieres hacer esta tarde? Es que no lo sé. Estaba en una situación como si se me hubiese borrado, digamos que todos esos automatismos de mis preferencias, mis opiniones, estaba como muy, muy confusa, ¿no? Y entonces de pronto empecé a pensar, pues es que realmente, a ver, esto se puede acabar ahora mismo. Esa semana que comenté al principio que no sabía realmente qué ocurría, empecé a pensar, es que como no importa nada, esto es mi oportunidad de decidir qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. A lo mejor hay cosas que estoy haciendo que me gustan y voy a seguir haciéndolas, ¿no? Pero quiero pensarlo. Y entonces me tiraba todo el día tomando decisiones. Y entonces me di cuenta, digo, tomamos 10.000 decisiones al día, ¿no? Y las tomamos con los automatismos porque estamos programados, ¿no? A saber qué hacemos, o sea, no a saber lo que nos gusta, lo que desayunamos, lo que tal, lo que cual, a quién llamamos, con quién quedamos, qué tipo de libros leemos. Todo eso está todo programado, ¿no? De tal manera de que no te lo planteas. Pero yo de pronto me estaba planteando todo y estaba agotada, porque era como, es que además cada decisión me costaba mucho, porque me paraba a pensarla. Y era como, bueno, y vale, entonces, y como que me hizo replantearme mis valores, eh, y decir, vale, entonces el valor al final, cuando uno ya se replantea los valores y empieza a tenerlos claros, pues ya eso te sirve de guía para esas decisiones. Pero es que al principio estaba agotada porque tenía esta sensación de estar tomando 20.000 decisiones todos los días, porque era como que se me había borrado todo, ¿no? Y era una oportunidad preciosa de decir, voy a crear mi vida como yo la quiero y de verdad, pues, decidir en cada momento con quién estoy, qué estoy haciendo, a qué me dedico y tomármelo muy en serio. O sea, esto no es, o sea, como que tonterías las justas, ¿no? No vamos a perder el tiempo aquí porque lo que hay hoy es lo que hay. Y hoy es el momento, ¿no? Y hay que vivirlo así. Fíjate, si nos sacaran, por ejemplo, en esas situaciones, ¿no? Que vivieran al diario y nos sacaran de esa situación y fuéramos un mero espectador que está viendo la vida de esa persona con ese estrés, llegando al trabajo, las guías al colegio y tal, te darías cuenta y dirías, pero qué vidas, o sea, que llevamos, ¿no? Todo es tan rápido, no sé, parece que no te paras a disfrutar porque no puedes, porque si no, no, y así, claro, al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que hay muchas cosas que no nos damos cuenta y luego llevan, pues, muchas veces a la enfermedad, a un montón
sintomatologías que surgen por todo eso, ¿no? ¿no? Por no estar atentos. Yo me imagino que tu vida habrá cambiado en torno pues, a la alimentación, al deporte, a la meditación, ¿no? ¿Qué les podrías así, pues dar así un poco en líneas generales también Y que bueno, vamos, te ha han podido cambiado ayudar a ti? totalmente, ha cambiado totalmente. Ahora voy mucho más despacio. Yo hacía muchas cosas a la vez. Era como además se me daba muy bien. O sea, era como multitasking. O sea, ya no, ahora hago una cosa y luego hago otra cosa y luego hago otra cosa. Y como que no quiero que me metan prisa, ¿sabes? Es como todo voy a mi ritmo y bueno, pues así, ¿no? Entonces, bueno, también decidí a nivel laboral que quería dar un giro y, bueno, pedí un cambio en mi empresa y ahora estoy justo reincorporándome esta semana. Empecé el lunes y estoy súper contenta y ahora voy a estar llevando un programa de cambio de cultura en la empresa, de liderazgo transformacional y voy a estar definiendo y creando este programa que me parece como súper, bueno, yo me formé en ello hace 2 años, y entonces estoy, digamos que titulada como trainer de este tipo al final es como group coaching, ¿no? Así. Sí. Pero bueno, o sea, estoy tan agradecida de que en la empresa me hayan dado la oportunidad de hacer esto y creo que mi experiencia personal me va a aportar muchísimo para este programa, ¿no? Y bueno, entonces es como que es que he cambiado radicalmente en la alimentación, como dices tú, en la meditación. Sigo con todas esas terapias complementarias eh, porque pienso que somos como cebollas, ¿no? Es como que tú vas quitando capas. Entonces yo quito una capa a lo mejor de miedo de algo en concreto, la resuelvo y me ayuda en todas las facetas de mi vida, ¿no? Porque al final ese miedo pues te está afectando en todo. Y luego pues voy indagando y hay otra capa de otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese trabajo de introspección y de sanar esa parte emocional y mental y espiritual también es algo que nunca acabaré de hacer porque es algo que seguiré haciendo. Entonces eso para mí es muy importante. Es cierto que en momentos puntuales, por ejemplo, los días antes de esta cirugía y cuando fue como que muy heavy todo emocionalmente, pues como que di un parón para descansar un poco eso, ¿no? Pero una vez que ya estoy como otra vez con fuerzas, pues otra vez, ¿sabes? Es como algo que hay que seguir haciendo y además me apasiona verlo porque veo cómo me cambia la vida con ciertos cambios y cuando cambias tu perspectiva y te das cuenta de cosas, ya no lo puedes ver desde otra manera, es como ya lo ves diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, mi recomendación siempre es seguir haciendo eso, ¿no? Seguir ese trabajo porque al final es una manera de también de autoconocerse, pero de definir mejor y mejor y mejor y perfilar mejor lo que es importante para ti y lo que quieres hacer y que asegurarnos de que esté todo alineado, ¿no? Pero Y sí, coherencia también con los valores, ¿no? Que yo creo que efectivamente. eso es fundamental. Y bueno, cuéntanos, porque yo no sé cuántos, ¿sabes ya cuántos héroes, a cuántos héroes quieres llegar, Jessica? Mira, yo me he propuesto desvelar a 10.000 héroes que nos rodean, ¿vale? O sea, yo sé que hay, vamos, tenemos millones de héroes que nos rodean, pero que no cuentan su historia. A mí me gustaría, me había puesto ese reto de desvelar a 10.000 héroes y que cuenten su historia, ¿no? Y en mi página web hay un descargable en la sección de comparte tu experiencia que viene con unas como, no son pautas, pero son unas preguntas que yo puse ahí pues para ayudar, porque a lo mejor una persona que ha descubierto su héroe interior, pues se sienta y dice, a ver, es que no sé por dónde empezar a contar esto, ¿no? Entonces hice un PDF que como que te da una estructura que quizás pues para los que no sepan por dónde empezar, pues pueda ayudar a inspirar, ¿no? Pero lo que me gustaría es que tuvieran esos héroes la oportunidad de contar esa historia, de aportar sus aprendizajes
y de dar esas palabras de aliento a todos nosotros que estamos pasando por adversidades ahora mismo, pues para que nos ayude a los demás, ¿no? Y también para de alguna manera, un reconocimiento a esos héroes, ¿no? Porque muchas veces esos héroes viven en la anonimidad, ¿no? Están ahí y bueno, es que todos somos héroes, como hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? Y tenemos ese héroe dentro. Algunos necesitamos un empujón para darnos cuenta de que está dentro y otros ya lo hemos descubierto y podemos compartir la experiencia con los demás para ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, Impulsar y ser faro también para otros, ¿no? Porque al final nunca celebramos, parece que son logros, ¿no? De esos héroes, ¿no? Al final has pasado a ese punto de inflexión y al final subes para arriba, ¿no? Pasas la adversidad, la resiliencia, eres flexible, sacas todo lo que tienes dentro para seguir adelante ese camino, ¿no? Y yo creo que ser faro para otros, ¿no? Y alumbrar y con la luz de todos, yo creo que al final pues podemos llegar a todos esos héroes que tú dices. Por aquí yo he dejado la web también, o sea, y hay genial. muchos héroes y Sí, hombres y mujeres que sé que están por aquí y que tienen, yo te he pasado a mucha gente que tienen historias fascinantes, historias para compartir sí. y historias que pueden dar, pues desde el amor también, mucha luz a otros. Sí, sí, sí. Y mira, la página web, como lo que has puesto ahí está en inglés, pero tiene arriba, puedes como que cambiar el idioma y la tengo también en español y en portugués. Entonces, podéis mirar, digamos, todas las secciones. Si ponéis un guión ES, pues entráis directamente en el de español, pero desde arriba podéis ir moviéndoos. Y entonces, en la zona de comparte tu experiencia, que es un formulario, las historias son de 500 palabras, que es una página, no es mucho, y allí hay como una sección que pone inspiración y le dais ahí y llegáis a este sitio donde está el descargable, que bueno, que plantea preguntas, ¿no? Es como, ¿qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu vida? ¿En dónde hubo un giro, no? Es como, porque veréis, si cuando empezáis a leer en la sección de historias de héroes, podéis leer simplemente todo lo que hay o ir por categoría, porque hay categorías, o también hay un buscador que podéis buscar en una palabra y buscar una historia que os pueda interesar, ¿no? Eh, entonces, bueno, estaría encantadísima de que me escribierais con vuestras historias y quizás incluso, si os apetece, pues podemos hacer un pequeño directo y hablarlo con más detalle, pues para poder indagar más. Y bueno, pues que podéis seguir la página, cada día hay una frase o un mantra o algo de alguna historia muy inspiradora, ¿no? Y también en el texto, digamos, de ese post, pues te pone el título de la historia para que puedas ir a buscarla si quieres, digamos, en la página web, y en la bio están los links. Luego también he hecho unos cuantos podcasts, como hablo inglés y español, pues hago los directos en inglés, algunos y otros en español. Y bueno, he hecho un montón de podcasts en inglés. Todavía no he hecho ninguno, bueno, voy a hacer uno ahora muy pronto en español, pero hay unos cuantos ahí para los que habléis en inglés y bueno, y seguir en esa página de medios, pues habrán más y más cosas porque van surgiendo muchas colaboraciones. Y nada, Samantha, te agradezco un montón el interés en el proyecto, y bueno, y que me hayas puesto en contacto con gente que ya estoy hablando con ellos y la verdad es que son inspiradores y bueno, lo mejor de esto, como te digo, es que yo puedo ayudar, pero es que a mí me inspiran ellos, ¿no? Y bueno, es Súper bonito. lo más maravilloso. Yo Sí. la verdad que al final todos plantar esa semilla, ¿no? Y tejer todos, ¿no? Esta red tan grande en la que todos contribuimos, pues a hacer un mundo mejor desde lo que podemos, ¿no? Y desde entregar, que yo creo que eso es lo que nos fascina tanto a ti como a mí, como a mucha gente que ha pasado por aquí de esa manera generosa, simplemente pues para poder dar herramientas, para poder dar luz, motivar a otros. Y yo súper agradecida. Ojalá lleguemos a conseguir todos esos héroes que tú quieres. Yo voy a ayudarte
Y todos Genial. los que están por aquí seguro que van a contar mucho su historia y bueno, pues Ojalá. si queréis compartir este directo, si queréis, bueno, la web, os lo digo, es maravillosa, además lo tenéis todo por temáticas, si queréis algún tema, amor, relaciones, COVID, muchísima familia, hijos, hay muchas cosas. Enfermedad, bienestar, bueno, muchas cosas. Así que nada, hoy vamos a despedirnos un poquito antes, que yo se lo he dicho a Jessica, porque bueno, ya sabéis que estoy colaborando en la Escuela de Atención, de Formación Transpersonal, y justo hoy tenemos otro encuentro que vamos a hablar de inmunidad natural. De eso, fíjate, esa visión también del árbol de la vida, pues un poco más holística, ¿no? Desde esa visión, pues para cómo poder reforzar esa inmunidad. Y tendremos a Víctor Del Hoyo, o sea que os espero si os apetece en la Escuela de la Atención. Y bueno, Genial. Jessica, muchísimas gracias. Yo voy a escribir ahora, voy a colgar ahora este vídeo. Y nada, de verdad que un placer y muchas gracias a todos los que habéis estado, Conchita, Y mucha gente que han comentado y bueno, pues mucho éxito en ese proyecto tan bonito. pues muchas gracias a ti y gracias a todos por escuchar. Y nada, yo os mando un abrazo grande y nada, que vaya bonita, que vaya bonito. Que vaya bonito. Mira, además ahí, yo el otro día cuando hablé contigo, ahora que vamos a cerrar, te hablé de dos personas, mi madre también padeció un cáncer y luego tengo una amiga que también, y me gustaba, me emocionó mucho porque me gustaba mucho también esa visión. Ella solo quiere sanar y solo se acerca, es como, en vez de ir al lado oscuro, ¿no? Va al lado de la luz todo el tiempo y aquello que se va al lado de la oscuridad lo rechaza totalmente porque al final su propósito y su compromiso es sanar y acercarse a todas esas cosas. Ella también está por aquí, así que pues me emociona mucho y muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso grande Un y beso un a abrazo. todos. Chao. Adiós.